Mucho gusto, yo soy Luis Salazar. Sofía, de Cifras. No sé si tuviste ahí una pequeña oportunidad de ver un poquito ahí nuestro trabajo de comunicación. Tratamos de hablar un poquito de economía, finanzas, con un tanto cuanto de humor para hacerlo más accesible a la gente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por darte el tiempo. Ayer estuve viendo tu análisis en Twitter y se me hizo buenísimo. No, hombre, gracias a ti por el espacio. La verdad es que sí, los había visto ya varias veces. Eh, no sigo tanto contenido en redes, pero sí los había visto en posts de amigos en común y pues no, la verdad creo que si no socializamos estos temas y no lo actualizamos un poquito, se vuelven muy tediosos y la comunicación se queda en un círculo muy chiquito, entonces creo que sí hay que ampliar la Ujú. discusión a otros lados. Cool, 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 cool. Y en el ITAM, ¿qué tal? Digo, vamos a dar nada más un poquito de minutitos, a ver si se conecta un poquito más de gente. La idea es grabar todo este episodio y lo vamos a trepar al podcast. Y entonces, pues aquí nada más en el small talk. También eres profesor del ITAM, ¿va? Sí, soy profesor de Wow, macroeconomía. wow. eh, ya llevo ya llevo un rato por ahí dando clases. Entonces sí, creo que me conecté con mi cuenta ahorita del ITAM, Ah, porque me conecté de mi compu personal, pero sí doy clases en el ITAM también. qué chido. Qué crack. Sí, sí. No, hombre. Gracias. No, pues la verdad es que es un tema, me encanta a mí la parte de enseñar, me gusta mucho Mm. dar clases, regresar un poco, ¿no? Al final de eso se trata, creo también esto. Entonces, me gusta mucho y sí, prácticamente ya son 12 años dando clases, Ah, desde el wow. 2000, desde el 2015, sí, 11. Entonces, sí, pues la edad de mi hija prácticamente. Entonces, sí, lo tengo muy claro porque mi primera clase tenía, creo que 3 días de haber nacido y tuve que irme a dar clases rápido en lo que estaba ella ahí chiquita, pero sí, lo tengo muy presente. Por lo mismo No lo se tengo muy olvida. claro. Sí. Pero bueno, me habías pedido preparar algo de material. Tengo aquí unas láminas, Óptimamente. Óptimamente, entonces sí. no sé, digo, tú me dirás cómo, pero las estaba poniendo acá para poderlas compartir. Hice unas gráficas muy sencillas, pero creo que pueden ayudar mucho a contextualizar 3 puntos que quiero como destacar y creo que va a ser relevante. O sea, creo que van a salir, pero pues tú ya me dirás si quieres que les presente algo en específico, responda alguna pregunta, etcétera, pero Mm. Cool. aquí Pues, una pues. es la de, Ujú, digo, para que lo tengas como en el radar, ujú, una es la de las calificaciones, o sea, este tema de la calificación y las calificadoras y por qué la deuda y si ujú, Fitch lo subió 2 lugares y demás. ujú. Otra es el vehículo que se inventaron en Luxemburgo con las notas precapitalizadas, Ah, ujú, 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 que también es súper complejo y es todo un rollo. ujú. Y la otra es hablar un poco del reto que tiene Pemex en la parte más financiera, ¿no? O sea, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué además del problema de deuda, que es un problema, Ujú. tendríamos que tomar en cuenta los intereses que paga o que estaba pagando Pemex, ¿no? Claro, Entonces, como claro, que los claro. dos temas son relevantes y en ese contexto entiendes un poquito más la operación, o sea, como que, digo, escuchas de todo, ¿no? Creo que en redes hay cuates y cuatas, ¿no? Muy antigobierno, que todo lo califican de mal, este, como que les gana la parte partidaria, y hay Ujú, quienes aplauden todo, ¿no? O sea, tienes a los dos extremos. ujú. Pero yo creo que algo que sí es muy importante de este plan y sobre todo las operaciones financieras es que están enfrentando un problema que ya está asfixiando a Pemex, ¿no? Entonces, Claro. no es una solución integral y creo que también de eso hay que hablar, pero sí
sí es un movimiento importante en dirección de hacia dónde sí y hacia dónde no. Buenísimo. No, pues creo que con eso ya le das un excelente comienzo a este episodio. Para los que solamente nos están escuchando, tenemos a Víctor Hugo Gómez Ayala, que es jefe economista de Finamex y además es profesor de macroeconomía en el ITAM. Y nos va a presentar un poquito su análisis sobre Pemex. Hemos estado hablando mucho sobre Pemex en estos últimos mesecitos, recientemente con pues esta estructura de bonos que salieron en Luxemburgo. Ahí lo estuvimos explicando en podcasts pasados y esta vez tenemos a Víctor para que nos dé un poquito de su análisis ahora que ya salió Claudia Sheinbaum y su gobierno a presentar este plan, pues yo le llamo de rescate, ellos le llaman de reestructuración, yo le llamo de rescate, acá lo vemos más como un rescate. Entonces, pues muchas gracias, Víctor, y ahora sí, por donde tú quieras comenzar. ¿Qué tal, Luis? Sofía, encantado de estar con ustedes. Un gusto, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, sí, creo que estamos en un punto donde el plan que se presentó es un plan que media entre lo que acabas de señalar, ¿no? Una reestructura financiera y también una especie de rescate o recuperación de Pemex. Y creo que el matiz no es menor porque estamos hablando de dos puntos. No solo estamos hablando del perfil financiero, que ahorita entramos a detalle cuáles son todos los retos que tiene el perfil financiero de Pemex, sino también de los retos en la parte operativa, que pues, son igualmente complejos. Creo que el plan como tal se enfoca mucho en lo financiero porque es lo que está asfixiando en este momento a Pemex. Y lo operativo todavía tiene muchas dudas y muchos elementos, muchos aristas que tenemos que evaluar, pero de alguna manera la estrategia que se presentó el día de ayer más la emisión que se hizo de deuda en días pasados van alineados en esa dirección. Oye, Víctor, una preguntota. Yo quería como a ver si nos podías platicar del contexto inicial de Pemex, o sea, ¿por qué nace Pemex? México tiene muchos yacimientos, inicialmente esta empresa sí era productiva, posteriormente se empezó a ser ineficiente, o ¿de dónde venimos y de dónde partió Pemex? Mira, qué pregunta tan interesante. Hay que recordar que institucionalmente el país que tenemos hoy, ¿no? O sea, un país que tiene relaciones de comercio exterior con más de 150 países, que tiene tratados de libre comercio, quizás el que más tratados de libre comercio tiene en el mundo, el principal socio comercial de la economía más grande de Estados Unidos, eh, que opera con reglas de mercado, que tiene un mercado interno donde hay más de 130 millones de personas todos los días consumiendo diferentes tipos de bienes y servicios. Es decir, es una economía hoy en día que está entre las, por tamaño, en las 15 economías más grandes del mundo y a nivel institucional reconocida, ¿no? Es una economía muy diferente a la que existía en 1930, ¿no? A la que teníamos después del periodo postrevolucionario, donde la explotación de hidrocarburos, principalmente petróleo, en el país la hacían compañías privadas, ¿no? Que habían llegado a México en la época del Porfiriato y que, bueno, dada la, vamos a llamarle, esencia muy básica del Estado mexicano que se estaba formando, pues no estaban sujetos a regulación, la carga fiscal que enfrentaban era muy baja, sino que en algunos casos inexistente. Piensa, por ejemplo, que pues la Constitución de 1917, que se da en medio del conflicto armado, pues apenas esbozaba los primeros principios en materia de derechos laborales, en materia de derechos a la propiedad, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que hoy damos por sentado, que hoy sabes que si abres una empresa, pues tienes que pagar y contribuir y determinar en el sector formal a diferentes autoridades, ¿no? Eso pues no existía en 1920, no existía en 1930, y por supuesto, aunque había operación de compañías petroleras, pues garantizar que la explotación de los hidrocarburos del subsuelo
iba a tener una rentabilidad pública era prácticamente imposible si no se hacía desde la rectoría del Estado y particularmente desde la ejecución de un brazo del Estado que era la empresa pública, ¿no? Así es como nace Petróleos Mexicanos. Si nos ponemos un poquito técnicos en el aspecto económico, lo que garantiza el hecho de tener una empresa pública en la explotación de hidrocarburos es tener una empresa que garantice que lo que se va a extraer ahí se va a utilizar para los fines que determine el Estado, ¿no? En ese estamos hablando de un proceso de transformación profunda a nivel político, el sistema político en México, y bueno, pues es el presidente Cárdenas en la famosa expropiación petrolera del 38, que lo que hace es expropiar los fierros, ¿no? La Constitución de 1917 ya establecía que los hidrocarburos del subsuelo y pues, prácticamente todos los bienes del subsuelo eran propiedad de la nación, ¿no? Son propiedad de México. Y más bien lo que se nacionaliza en 1938 es la industria que permite hacer la extracción. Y se crea Petróleos Mexicanos como una empresa que se encarga exclusivamente de las actividades de extracción y todos los activos, digamos, de las empresas que habían operado en México en las últimas décadas pasan a propiedad de Pemex. Así nace Petróleos Mexicanos y por mucho tiempo opera como un monopolio. Ahora hay que decir que México es un país que hace 100 años prácticamente pues tenía recursos muy vastos, sobre todo en una zona de aguas que le llaman aguas someras o poco profundas, y en tierra, que hacía que la explotación fuera relativamente menos compleja a lo que es extraer petróleo hoy, ¿no? Y entonces empezaron con estos primeros desarrollos, con la industria que ya estaba más o menos desarrollada en el país en las primeras décadas. Ahí Pemex, pues obviamente aportaba a la hacienda pública. Eh, no tenemos como cifras muy contundentes hacia atrás de cuál era el porcentaje de esa renta petrolera, pero sí hay en los análisis estadísticos de Hacienda evidencia de la aportación petrolera y del desarrollo de esta industria, ¿no? Y Pemex lo que hizo con esos recursos fue ir creciendo, fue ir expandiendo, y prácticamente es a finales de la década de los 70, 4 décadas después, cuando se da este descubrimiento enorme de un yacimiento que se llama Acal, en el campo Acal, que es el complejo Cantarell, que detona, digamos, el volumen del petróleo disponible, ¿no? Incrementa de manera exponencial la disponibilidad de reservas de hidrocarburos en nuestro país, y es donde viene esta famosa frase que tanto daño le ha hecho a México, y yo te diría a las finanzas públicas, que es que nos tocaba, que por siglos el problema de México había sido la pobreza, y ahora el problema va a ser administrar la abundancia, ¿no? Y es curioso porque a nivel, sí, de economía política, ¿no? En los libros de texto existe un concepto que se llama la maldición de los recursos, ¿no? Que se refiere fundamentalmente a eso, a que países que tienen recursos de este tipo abundantes, pero que dependen de los precios internacionales a los que se evalúan estos bienes, pues están sujetos a una enorme volatilidad y por lo tanto la planeación se vuelve muy compleja, no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Y pues lo que ocurre en los 80s es que hay un manejo muy desaseado de la renta petrolera, muy ligado a las finanzas públicas, a financiar el gasto. México tuvo una década perdida en términos de crecimiento, tuvo prácticamente 2 crisis de deuda relacionadas con las finanzas públicas en esa década. El manejo fue pues, desastroso, ¿no? El país quebró prácticamente con la crisis del 82 y hay un proceso de recuperación muy doloroso que detonó una crisis adicional del 86. Y ya creo que ya es hacia los 90 cuando empieza el saneamiento un poco más financiero de Pemex. Pero obviamente pues no podemos obviar, perdón, los ciclos políticos que hay en el 88, en el 94, en el 2000. Y creo que algo que trágicamente ha sido una constante en los últimos, yo te diría, 30 años en Pemex es que hemos sido incapaces como país de disociar el apetito político, ¿no? El apetito de extracción de rentas y de la renta petrolera de Pemex de un proceso de planeación de largo plazo, ¿no? Si nosotros vemos ejemplos, sí, que si nos ponemos un ejemplo de lo que realmente queremos, pues tenemos el ejemplo del Fondo Soberano de Noruega, ¿no? Con la empresa estatal
Equinor, ¿no? Es un ejemplo completamente distinto, ¿no? Es como un modelo completamente diferente, pero la idea es que pues una empresa pública de extracción de petróleo no necesariamente tenía que haber acabado como acabó Pemex, y aquí la responsabilidad es conjunta, ¿no? Obviamente políticos van, vienen, señalan a unos y a otros, pero creo que si ha habido una constante es en privilegiar este manejo de corto plazo de la empresa y obviar mucho y dejar de lado un proceso de planeación sostenible de largo plazo de extracción de esa renta. Ese sería mi resumen a tu pregunta. Uy. Qué buena respuesta. Gracias, Víctor. Yo me quería ir un poquito más fast forward a donde estamos hoy en día, que ya venimos de, pues yo creo que de varios añitos ya en donde se ha tenido ya no solamente que perdonar ciertos impuestos a Pemex, sino ya darle transferencias directas para que haga frente a sus obligaciones y no quiebre. Había sucedido en el sexenio pasado, pero no se había dicho muy abiertamente como que el gobierno se estaba haciendo cargo pues, de las obligaciones financieras que tenía Pemex. Ahora ya con esta estructura de bonos en Luxemburgo, incluso Fitch, pues le subió la calificación a Pemex 2 escalones, si no me equivoco, y ya yo siento que el gobierno abrió una puerta que difícilmente va a poder cerrar, que es papá gobierno se va a hacer cargo de la deuda de Pemex. ¿Tú cómo ves esto? O sea, y te lo pregunto porque hemos visto en el presupuesto que ya tenemos pues déficits fiscales relativamente altos, hay poco espacio para inversión, ¿no? No solamente gasto corriente, y pues otra carguita al lomo, al lomo de la hacienda, pues puede doler, ¿no? En las finanzas públicas. Sí, mira, hay dos modelos fundamentales para evaluar esto, ¿no? Y de hecho son modelos que incluso entre las agencias calificadoras generan puntos de vista distintos, ¿no? Puedes verlo de manera integrada, que es cuando haces un análisis del sector público federal de manera integrada y los ves juntos, a Pemex y al gobierno federal, y ves cómo se comportan de manera conjunta, o los puedes ver de manera separada, ¿no? Analizas por un lado al gobierno federal, evalúas las características, su sostenibilidad financiera, y por el otro lado a Pemex. Para ser muy claros, en el lado de los conjuntos está Standard & Poor's y en el lado de los separados están Fitch y Moody's, ¿no? Y creo que las dos tienen puntos a favor y puntos en contra. Yo te diría que a final de cuentas, entre Pemex y el gobierno federal existe una relación que en la teoría económica se conoce como una relación de agente principal. Es decir, hay un principal o un dueño, ¿no? En este caso el Estado mexicano, de un activo, que son los hidrocarburos del subsuelo, ¿no? Y hay un agente, una empresa, que se encarga de explotarlos, ¿no? Y entonces hay muchas maneras en la literatura en que esta relación se puede volver muy tóxica, ¿no? O se puede volver una relación cordial y sostenible, ¿no? Y entonces, justo por lo mismo, puedes evaluar a los dos en conjunto o cada uno por separado. Si los vemos en conjunto, nosotros sabemos que la deuda del sector público, de acuerdo con las cifras de Hacienda, es números más, números menos 51% del PIB. Eso ya incluye al gobierno federal, lo que le llamamos deuda soberana y que recientemente le hemos llamado deuda pública, aunque toda es deuda del sector público, pero bueno, es la deuda soberana. Y de esos 51 puntos del PIB, 5.5 más o menos, 5.4, dependiendo de la base que se use, son de Pemex, otro cachito es de CFE, otro cachito es de la Banca de Desarrollo, y más o menos 42 puntos son, 42, 44 puntos son del gobierno federal, ¿no? Todos los que tienen CETES, por ejemplo, que han escuchado hablar de los M-bonos, de los UDIbonos, de los bondes, todos esos tipos de bonos de deudas son deuda del gobierno federal y contabilizan en esa deuda. Entonces, si nosotros lo vemos en conjunto, que es el argumento de Standard & Poor's, a ver, se ve sostenible, no es nada grave, si lo comparamos contra países que tienen calificación similar a la de México en contexto global, es razonable los niveles de endeudamiento, ¿no? 50 puntos del PIB, la mitad del PIB en deuda pública, no está tan mal, ¿no? Como referencia, tomen en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos es 130% del PIB, Japón es
alrededor de 240, ¿no? Digo, son los casos extremos. La mediana de países similares a México en calificación anda rondando los 50 puntos, dependiendo de qué países agarremos, pero está entre los 48 y los 50. Entonces estamos en el rango, digamos, ¿no? Ahora, si lo vemos de manera separada, el punto está en que el gobierno federal pues tiene la capacidad de hacerle pago a su deuda, genera una base de ingresos que le permite hacerle frente a los pagos y a las obligaciones que tiene, a los intereses, tiene presiones y tiene conflictos, obviamente, podemos hablar de muchos, pero se antoja sostenible y por eso tiene esto que se le llama el famoso grado de inversión, ¿no? Una calificación triple B. Ahora, Pemex, si lo vemos solito, si evaluamos a Pemex en sus finanzas por separado, tiene pues una deuda de 5,5 puntos del PIB, este famoso número de los 100,000 millones de dólares, pero el problema es que no genera por sí solo un flujo de efectivo, su operación, su rentabilidad no es suficientemente buena para hacerle frente a las amortizaciones de deuda, a los pagos que tiene con proveedores, a los pagos de intereses, a su gasto de capital, a sus necesidades de financiamiento, a sus pasivos pensionarios, a sus gastos operativos. Si metes todo, digamos, en el cajón, pues Pemex ya no se ve rentable. Y entonces necesita, sí o sí, apoyo del gobierno federal, ¿no? Y entonces, mientras más depende del apoyo federal, más se debilita su posición solita, que es lo que las calificadoras le llaman el standalone. Y entonces esa es la discusión, ¿no? Los ves juntos y más o menos se ven equilibrados en conjunto, o los ves separados y entonces Pemex cada vez se vuelve una bomba de tiempo, le llaman un pasivo contingente, es decir, una necesidad continua y media aleatoria de recursos que el gobierno federal va a tener que sacar de algún lado y mientras esa bomba crezca o se vuelva más inestable, pues entonces la posibilidad de realmente comprometer la estabilidad fiscal del soberano es mayor, ¿no? Entonces, por eso la discusión de Pemex involucra a su operación, porque al final su capacidad de producir ingresos para hacerle pago a todas sus obligaciones es clave para romper, digamos, el círculo vicioso en el que estamos ahorita. Claro, claro. Y también algo que ha sonado mucho es que si imagináramos que se hubiera sobreapalancado mal manejo de deuda, pero que operativamente fuera eficiente, pues dices, bueno, pues que el gobierno le eche la mano para que salga de ese bache de pasivos, haga frente a sus obligaciones y que siga operando y al final todos sabemos que sí es una empresa rentable, pero ese no es el caso. Entonces también ha sonado mucho y ahí nos gustaría también un poquito tu punto de vista. ¿Crees que el ayudarlo de esta manera, o sea, desde que el gobierno ayuda a Pemex, ¿crees que eso pueda solucionar los problemas internos de Pemex? ¿Crees que ya con esta ayuda financiera operativamente se vuelva a reestructurar, que tengan nuevas expansiones, que vayan a comprar nuevos activos eficientes, no sé si vayan a cambiar de dirección, o sea, ¿qué van a hacer operativamente para que esta empresa realmente sea redituable? Mira, hay dos formas de entender esto, ¿no? La primera es, si nosotros analizamos a Pemex al interior, claramente hay dos historias al interior de Pemex, ¿no? Pemex tiene diferentes brazos, digamos, a nivel operativo que ejecutan las acciones y tienes a sus dos grandes divisiones, Pemex Exploración y Producción, que se dedica a sacar los hidrocarburos del subsuelo y venderlos, prácticamente ese es su trabajo. Y luego está Pemex Transformación Industrial, que se dedica a utilizar esos hidrocarburos para producir derivados, ¿no? Petrolíferos como las gasolinas, el diésel, el combustóleo y también un poco de las operaciones de petroquímica básica, ¿no? Que extraen algunos químicos, petroquímicos derivados del petróleo, entre ellos el gas LP, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos esos procesos eh, están integrados en el brazo de transformación industrial y el problema es que ese brazo es muy ineficiente, ¿no? Si lo vemos nosotros, todos los trimestres que tenemos noticias de Pemex, a veces gana poquito, a veces pierde mucho, a veces pierde un montón. Si tú lo analizas al interior,
¿no? Si ganó poquito es porque exploración y producción hizo un montón de dinero y transformación industrial no se lo acabó todo, ¿no? Si Pemex perdió poquito es porque, otra vez, exploración y producción más o menos la libró y Pemex y transformación industrial se comió esa pequeña ganancia y lo dejó en negativo. Si las pérdidas son grandes es porque pues a los dos les fue mal, ¿no? Entonces, pero siempre transformación industrial tiene continuamente resultados, y esto ya lleva bastantes años, mostrando pérdida tras pérdida tras pérdida, y esto ha hecho que el diagnóstico de muchos analistas sea, bueno, pues es que si es un brazo tan ineficiente, pues cerremos, ¿no? Y vendamos activos y desentendámonos de algunas actividades, ¿no? Y el contraargumento es, bueno, es que en la cadena productiva de la industria de petrolera, pues la parte de transformación industrial es muy rentable, ¿no? O sea, es la que más valor agregado le genera a los productos, ¿no? ¿Por qué no nos dedicamos a eso? ¿Por qué no hacemos una refinería? ¿Por qué no rehabilitamos el sistema, no? Y creo que al final de fondo hay indudablemente decisiones políticas, de por qué un lado y por qué el otro, y incluso, bueno, pues obviamente están alineados con diferentes ideologías, diferentes segmentos de Pemex, etcétera. Pero creo que lo que hay que entender aquí es que si le van a apostar por un negocio u otro, tiene que haber sí o sí dos cosas. Una métrica de rentabilidad para evaluar la viabilidad de estos procesos, ¿no? Y dos, tiene que estar condicionado el apoyo del gobierno. Y condicionado de dos maneras, en monto y en tiempo. Y eso sí me gustó del plan que se anunció ayer, ¿no? O sea, la presidenta es muy clara en que para 2027 Pemex ya debería caminar solito. No sé si para 2027 lo va a lograr, creo que es un escenario muy optimista, pero el simple hecho de que le pongamos un plazo a Pemex es un cambio de narrativa que no escuchamos en los últimos 6 años. Y segundo, sí noto un intento tenue, y probablemente muchos de mis colegas dirán que no es ni siquiera un intento, pero yo sí noto un intento, aunque sea tenue, en tratar de dar alguna métrica de rentabilidad, ¿no? Yo ayer escuchaba al director general de Pemex diciendo al doctor Víctor Rodríguez decir que había unos costos hundidos en los procesos de rehabilitación del sistema de refinación, de la inversión que se hizo en las coquizadoras de Salina Cruz y Tula, y que eso poco a poco se va diluyendo y va a permitir que TRI mostrara mejores resultados. A ver, un director general de Pemex en los últimos 6 años no lo habíamos oído hablar de alguna métrica de rentabilidad relacionada con transformación industrial, y eso para mí también es un cambio importante, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor estoy siendo muy laxo en señales o sobreinterpretando señales, pero creo que veo un esbozo de estas dos cosas, ¿no? De cómo vamos a evaluar la rentabilidad, y lo segundo es hasta dónde vamos a apoyar. Y creo que la clave va a estar que eso sí se traduzca en lo político, acciones concretas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en 2 años, pues, los resultados no estén, o ciertos negocios no hayan mostrado la rentabilidad, o la necesidad de apoyo continúe, ¿no? Creo que esa es la pregunta de fondo, y ahí es donde entramos a la parte más crítica. ¿Qué está haciendo Pemex para no llegar a esa situación? Mm, mm. Creo que estás en mute, Sofía. Coincido en que la narrativa o la expectativa actual con Claudia como presidenta ha sido muy distinta, ¿no? Hasta esta manera de ahora financiar a través de este mecanismo de Luxemburgo en el que Pemex no se endeuda y es deuda del gobierno, pero de alguna manera le da deuda más barata a Pemex, y que esto catalizó para que la deuda de Pemex tuviera una mayor calificación y por lo tanto un costo financiero inferior. Creo que esos son pasos que finalmente se traducen en ahorros para Pemex, y también que la narrativa o la expectativa que se está planteando en la mesa con hechos y declaraciones de buscar plazos, indicadores financieros de rentabilidad, también te dan una buena sensación. A mí lo que me queda un poco pendiente es saber qué pasos se van a tomar, ¿no? Si se va a reducir personal, si se van a deshacer de algunas refinerías, si, o sea, ya en concreto,
cuál es el plan de acción para llevar a cabo. Al día de hoy tenemos algunos pasos a seguir que piensa hacer el gobierno actual. Pues mira, que haces la pregunta del millón, Sofía. Yo creo que tienes toda la razón. Lo que hizo estas operaciones financieras fue darles algo de tiempo y algo de espacio, tal cual, ¿no? Les dio una ventana de oportunidad en lo financiero y en lo temporal. Por lo tanto, les dio una ventana de tiempo en lo operativo. Y a esto yo añadiría, antes de responder a tu pregunta, la formación de este nuevo vehículo, este fideicomiso que integrará Banobras con la banca privada, con la cual van a hacer el pago a los proveedores de 2025, ¿no? Que de alguna manera garantiza que los proyectos de inversión que desarrolle Pemex en 2025 van a tener un flujo de pago para sus proveedores. Creo que este conjunto de arquitectura financiera sí le brinda esa ventana de oportunidad que Pemex necesita. Ahora, creo que la parte más delicada, y lo dices bien, está en que utilicen esa ventana de tiempo y de dinero para hacer un uso eficiente y una asignación eficiente de esos recursos. Esa es la parte más crítica y creo que ahí coincido plenamente con muchos colegas que dicen, bueno, es que ¿por qué Pemex tendría frente a esta oportunidad que dar resultados distintos a los que dio pues prácticamente en los últimos 15 años, ¿no? Y la respuesta es, pues no hay ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir, ¿no? No tenemos sobre la mesa algo que nos diga, no, bueno, hubo este cambio institucional, hubo esta parte en el gobierno corporativo, hubo este ajuste en la transparencia, hubo este ajuste en las normas de rendición de cuentas de Pemex. En el papel no hay nada de eso, ¿no? Pero ¿qué sí tenemos? A ver, tenemos dos cosas que creo que son importantes. La primera es, lo más importante es el segmento de exploración y producción, y se tiene que recuperar esa declinación que hemos visto de manera reciente en la producción. Y aquí hay dos digamos, proyectos que son distintos. Y es curioso porque surgieron a partir de la vilipendiada reforma de 2003, ¿no? Uno es el campo Sama, que se desarrolla a partir de las licitaciones de la ronda 1.1, y otro es el campo de aguas profundas Trión, que es un farm out que se licitó en la ronda 1.4 en 2015, ¿no? Entonces, los dos vienen de 2015, los dos vienen de la reforma de 2013, y los dos son proyectos que no se habrían podido desarrollar o activos que no estarían en el portafolio de Pemex si no se hubieran dado esos procesos de licitación. Creo que en el corto plazo, si se consiguen las asociaciones correctas y se ejecuta la inversión de manera adecuada, que creo que tienen todo en la mesa para hacerlo, les van a dar la producción para continuar de la mano de los contratos mixtos para estabilizar la producción en un nivel más cercano a los 1.700, quizás 1.800 miles de barriles diarios en los próximos 2 años. Pero la gran duda es qué van a hacer hacia adelante para que tengamos más AMAs, más triones, ¿no? Más de este tipo de desarrollos y no solo depender de dos, ¿no? Creo que eso es una parte. Lo segundo, no veo un golpe de timón, no veo un punto de cambio en la parte de transformación industrial, creo que eso es preocupante. Se habla de pues continuar apostando por el modelo de refinación. Creo que la única, digamos, el único comentario que me genera algo de esperanza, vamos a llamarlo de una manera, es esto que te decía de la rentabilidad de transformación industrial. Lo veo muy complicado, lo veo mucho más complejo que el otro caso. Y creo que lo que nos falta ahí escuchar es qué va a pasar, como les decía, cuando eso no se cumpla, ¿no? Y luego hay dos o tres proyectos que se presentaron, que creo que están del lado de las mejores intenciones del gobierno federal, quizás inclusive de la dirección de Pemex, a los que políticamente les veo muchas dificultades para implementarse, pero bueno, están ahí. Uno son los modelos de cogeneración. Los modelos de cogeneración son proyectos en los cuales se facilita la generación de calor en los procesos industriales y te permite generar electricidad. Hay un conjunto de proyectos de generación renovable, ¿no? Que también creo que si se desarrollan adecuadamente, pues también suman, ¿no? Y el tercero, que a mí me parece el más relevante, es el tema de los gasoductos, ¿no? Ahí hay una apuesta por incrementar la
la infraestructura de gasoductos, ese sí es bien importante. Uno está relacionado con el corredor interoceánico, otro con el suministro de gas a los desarrollos de las plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán, y un tercero más para conectar un ducto marino, ¿no? Entonces, creo que si Pemex se involucra en esos proyectos, sí, esos sí son proyectos rentables, ¿no? Que es todo lo que estamos hablando. Pero bueno, los veo todavía tras bambalinas, todavía como en el tercer escalón de prioridad de Pemex. Eh, Nos gustaría ver más de eso, nos gustaría entender mejor los proyectos, cuáles son, cuál es la rentabilidad, el flujo que esperan a partir de ellos, cuáles son los mecanismos de financiamiento que están pensando, cómo los van a lanzar, ¿no? Cómo se van a convertir en activos que le generen rentabilidad a Pemex. Todo eso hoy no está, ¿no? Entonces creo que eso es lo que falta y te diría, es lo que tenemos en la mesa, y lo que nos falta pues todavía es bastante. Creo que es un punto de partida importante, pero no podemos dar por descontado que esta presentación o este plan es todo lo que se necesita para Pemex, aún en el corto plazo. Sí, fíjate que yo como que creo que me había creado un poco de expectativa hacia lo que iban a anunciar, como que yo sí esperaba no solamente ideas, porque para mí ha sido como ideas, si queremos hacer esto y queremos hacer esto. Yo me esperaba un poquito más, pues ideas concretas de cómo se iban a ejecutar, cómo se iban a financiar, cuánto flujo de efectivo iban a generar, cuánto de ese flujo lo iban a aportar para el pago de deuda, o sea, realmente como algo ya un poquito más concreto, que no lo vi. Y otra de las cosas en las cuales también me queda un poco la duda, y que no sé si eso se dejó saber entre líneas, es pues los vencimientos de deuda que tiene Mm. en próximos años Pemex, que tengo entendido que en el 2026, si no me equivoco, creo que es el doble de lo de este año, que este año los bonos que se sacaron en Luxemburgo, pues iba a ser algo muy similar a los vencimientos de deuda que tenía este año, que eran como 7.000 millones de dólares, pero creo que en el 2026 tiene algo cercano a los 15, 16.000 millones de dólares. Sí, mira, Entonces, hice el ejercicio porque pensé que iba a hacer una de esas preguntas en la mañana. mm, em, y, y este año, de acuerdo con las cifras de Pemex, es decir, entre julio y diciembre, todavía hay pendientes de financiar más o menos 17, 18 mil millones de dólares, de los cuales pues 12 corresponden a las líneas y más o menos 5 a bonos, ¿no? Entonces, mm, esos 12 se van a financiar con las notas precapitalizadas, la emisión que se hizo. Se va mm, a cambiar un tipo de deuda por otro, pero la enorme diferencia es que los intereses que va a pagar este nuevo tipo de deuda va a ser mucho más bajo. mm, Y segundo, los 5 mil millones de dólares en bonos, yo creo que se van a refinanciar vía la línea presupuestaria que tiene el gobierno federal con Pemex, ¿no? O sea, ahí va otra vez apoyo del gobierno federal, ¿no? Entonces, lo de este año, lo que queda para este año, esos 17 que quedan para este año, más o menos ahí está, ¿no? Luego, la estructura de vencimientos, como la presenta Pemex en sus estados financieros, nos habla de lo que hay de aquí a 12 meses. Entonces, si a lo que hay de aquí a 12 meses le quitamos los primeros 6, en los siguientes 6, digamos, hay más o menos otros 3 de líneas revolventes que te hacen como llegar más o menos a 15. Y me parece que hay otros 16 aproximadamente de bonos, ¿no? Entonces ahí tienes otros, más o menos otros 20, ¿no? Entonces esos otros 20 habrá que buscar. Se ha hablado de quizás una alternativa hacia otra emisión de notas precapitalizadas para refinanciar las líneas revolventes, y probablemente venga más apoyo del gobierno federal vía su línea presupuestaria para el refinanciamiento de los bonos, ¿no? Y por eso cuando vemos digamos, el mapa de ruta de Pemex, en la presentación que se hizo, la deuda financiera de Pemex pasaba más o menos de 100 mil millones a 77 mil. Le están quitando más o menos 23 mil que se van a refinanciar a través de diferentes mecanismos, que prácticamente es la cantidad que está en líneas revolventes, ¿no? Entonces, el total, porque después de junio del 26 hay otro cachito más de líneas revolventes, en total más o menos son 21 mil millones de dólares. Eh, y de ahí a 2029
pues hay otro buen tramo de deuda, ¿no? Más o menos de aquí a 2029, en los próximos, desde ahorita hasta los próximos 4 años, se acumula poco más del 52% de la deuda de Pemex. De esos 100,000 millones o 99,000, dependiendo del tipo de cambio, el 53% se debe en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, creo que este esfuerzo sí reconoce la urgencia de tomar cartas en el asunto, ya con el problema encima un poco, sí, pero al menos tomando un plan que hace necesario desde el punto de vista de mercado generar cierta expectativa. La recepción de los inversionistas, el comportamiento de los bonos ha sido más o menos favorable. Yo que te diría exitoso en dos sentidos. El primero, han reducido las primas de riesgo de Pemex. Todos los bonos de Pemex en el año han mostrado una mejoría, particularmente a partir del anuncio de las notas precapitalizadas. Y esto no ha venido a costa de sacrificar o, digamos, incrementar el costo de emisión de deuda del gobierno federal. Entonces, en ese sentido, el gobierno más o menos igual, Pemex un poquito mejor, y entonces eso te brinda espacio, ¿no? Y pues tienes una acumulación de vencimientos enorme, donde la distribución es relevante, y a esto hay que añadir la deuda con proveedores, que es otro cacho de deuda, tanto la que está documentada en los reportes, más o menos 430,000 millones de pesos, alrededor de 22,000 millones de dólares, como la que muchos analistas, reporteros sobre todo, han mostrado que no se ha documentado en los sistemas de facturación de Pemex, ¿no? Entonces, que hay otro cachito de deuda de proveedores que no está en los libros propiamente, pero que es deuda que está ahí pendiente y que lo vemos en el impacto que tiene la actividad en la cadena de proveeduría en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, donde el impacto de esa cadena de valor tan dañada en la parte de proveeduría sí que tiene efectos sobre la actividad económica del país. Wow. Sofía, ¿algo que quieras agregar? ¿No? Bien, Víctor, Sí, interesante, ya ya, mi última pregunta, perdón, no se moteaba mi micrófono, era ¿qué pasaría? Que es algo que también, pues muchas personas nos preguntamos, ¿qué pasaría si la deuda de Pemex se convirtiera en deuda pública del gobierno? Sí, es bien interesante porque estamos hablando de estos más o menos 5,5 puntos del PIB, que forman parte de la medida amplia de deuda pública. Creo que la pregunta es si se hace deuda soberana, ¿no? Si se hace del gobierno federal. Y creo que ahí Correcto. va a depender muchísimo de cómo lo evalúen las agencias calificadoras, ¿no? Te voy a dar un par de ejemplos. En Sudáfrica hay una empresa pública que se llama Eskom. Eskom es como la CFE de Sudáfrica y ha tenido problemas desde 2009, ¿no? Siguen en problemas, ¿no? Y lo que hizo el gobierno de Sudáfrica en un momento, hacia 2017 más o menos, fue garantizar, o sea, ser el soberano, ¿no? Una parte importante de la deuda de Eskom, ¿no? Entonces lo que ocasionaron es que había tres tipos de deuda, ¿no? La deuda pura, digamos, de Sudáfrica, la deuda de Eskom garantizada y la deuda de Eskom no garantizada. Entonces, y no han salido de ese problema, ¿no? O sea, llevan ya 8 años, 9 desde entonces y siguen en ese problema. Eskom sigue con problemas financieros, sigue con problemas operativos. Sudáfrica perdió el grado de inversión en algún momento, y sus costos de financiamiento pues se quedaron más altos de lo que eran antes de hacer esa operación. El otro ejemplo es Petrobras. Petrobras en Brasil, que seguramente muchos de quienes nos escuchan han escuchado hablar. Lo que hizo Brasil, en lugar de hacer una garantía explícita, pues fue hacer cambios profundos en Petrobras. De hecho, botó una ola de, todos se acordarán, por ejemplo, de estos casos de corrupción que fueron muy sonados, ¿no? En el sector petrolero. Odebrecht, ¿no? ¿De Odebrecht? Sí, ¿no? Todo el tema, pero Odebrecht era una de las empresas de todo un programa enorme de corrupción. Eh, eh, para no hacer el comercial de otros medios, pero si buscan mi cuenta de Twitter, Víctor-Ayala,
ahí puse recientemente los artículos que escribí con mi colega Montserrat Aldave de Finamex sobre estos temas. Si quieren entrar un poquito más a detalle, los pueden encontrar. Y en lo que hicieron en Petrobras fue hacer una reforma profunda, un combate a la corrupción muy profundo, se deshicieron de activos, ¿no? Y bueno, pues hoy Petrobras está en proceso de recuperar el grado de inversión, lo mismo que el soberano de Brasil. La perspectiva es muy distinta. Petrobras es una empresa pues muy rentable en la zona de presal, en Brasil. Su segmento de refinación es de lo más rentable, ¿no? Entonces, es una empresa que cambió completamente con una reforma estructural profunda. Entonces, yo lo que te diría es, si hay una garantía a la deuda de Pemex sin reforma estructural de fondos, sin todos estos mecanismos que te decía de gobierno corporativo, de rendición de cuentas, de apego a resultados, de métricas de rentabilidad, de rendición de cuentas, ¿no? De accountability tal cual, si no le ponemos esas barreras a Pemex y garantizamos la deuda, pues esto va a acabar en una cosa muy parecida a la que fue en Sudáfrica y desafortunadamente vamos a acabar en un entorno pues muy deteriorado para la posición fiscal del país. Lo que sí creo es que todas las autoridades, y lo escucho en Hacienda, lo escucho en CENER, lo escucho en la presidenta, son muy conscientes de que ese escenario no es un escenario deseable para nadie, ¿no? Y creo que no quieren, ¿no? Creo que eso me da mucha tranquilidad en el corto plazo de que no, son conscientes de la gravedad de esa opción, ¿no? Son muy conscientes de la gravedad de esa opción y están haciendo lo posible dentro de los límites que tienen, porque esa es otra, ¿no? Si hoy nos pusieran a dirigir Pemex, tendríamos los mismos problemas y las mismas restricciones, ¿no? Entonces, dentro de las restricciones que eso implica, a las que hay que añadir todas las restricciones políticas, de las cuales pues yo no hablo porque no me dedico a eso, pero existen, hay que pues tomar en cuenta que ese es como la palanca de emergencia, ¿no? Pero cuando jalas la palanca de emergencia, pues sí sales en un paracaídas, pero pues el avión se estrella, ¿no? Entonces, creo que esa palanca de emergencia es la última píldora que te quieres tomar y que creo que son conscientes aquí todos que es la alternativa a la que no quieren recaer. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. ¿Crees que sí le vayan a poner ciertas restricciones, estas métricas? ¿Crees que se vaya a hacer una reestructura de fondo adentro de Pemex? ¿Dijeron si va a haber alguna otra fecha donde van a presentar algo un poquito más concreto o apenas salió esto ayer y no han vuelto a decir nada? Mira, la primera que yo veo en el pipeline es la adjudicación de estos contratos mixtos, ¿no? Se habla de 21 campos, vamos a ver. La segunda es el uso de las notas precapitalizadas. Yo creo que es tan pronto como en los próximos meses, que Pemex efectivamente utilice ese dinero para financiar su deuda, para refinanciar sus líneas revolventes, ¿no? Y que la línea presupuestal que le está dando el gobierno la use para pagar sus bonos y el fideicomiso que está levantando manobras se utilice para pagar a proveedores, ¿no? O sea, si Pemex empieza a desviarse del plan, creo que podríamos ver medidas un poquito más rígidas de parte del gobierno federal, porque esa es la señal sí o sí que el mercado va a captar. Entonces, a final de año, hacia pues, enero, bueno, en el caso del cierre de año los presentan hacia febrero, pero en febrero del próximo año tendríamos que ver una mejora importante en la deuda de proveedores, tendríamos que ver un refinanciamiento de la deuda de líneas revolventes en el balance de Pemex y tendríamos que ver una reducción importante de su costo financiero, ¿no? Comparado con lo que traen ahorita, ¿no? Entonces, ahorita 27% de los ingresos se destinan al costo financiero, 25, más o menos el 25% del 20% de la deuda, perdón, está, 20-25 más o menos, está en corto plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver, Pemex tiene que dar resultados de cambiar eso con estas ayudas, y si Pemex no lo entrega, entonces ahí tendríamos que ver al gobierno federal dando señales mucho más contundentes de exigir que eso se logre, ¿no? Y
esa va a ser la clave. No creo que ahorita no tengo una respuesta de decirte lo van a hacer, no lo van a hacer, pero ahí es donde ahí es donde lo vamos a percibir si realmente esto va en serio o volvemos a la vieja dinámica de ir y venir en un punto sin retorno, ¿no? Híjole, pues ojalá sí se encarrile. O sea, nosotros hemos sido muy críticos de Pemex, pero yo creo que nadie quiere que le vaya mal. O sea, todos quisiéramos que fuera una empresa que generara ganancias y que se pudiera construir vivienda con ello. Ahorita que hay tanto tema con el acceso a la vivienda en México, o mejores calles, mejor infraestructura, mejor salud, mejor seguridad. O sea, hay tantas cosas en las cuales se pudiera utilizar una aportación de Pemex para el Estado como ocurre pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Con las petroleras estatales de otros países. Sí, creo que, y lo he mencionado yo en muchísimos medios, ¿no? O sea, podemos y debemos aspirar a modelos de empresa pública, eh, sí, salimos de empresa pública, eh, pues de calidad mundial, ¿no? Ahí tienes Aramco, ahí tienes en Arabia Saudita, ahí tienes a Petronas en Malasia, ahí tienes a Equinor en Noruega, ¿no? Y ¿por qué no? ¿No? Y bueno, y tienes a Petrobras en Brasil, ¿no? Creo que son modelos que no necesariamente replican la realidad mexicana, porque la realidad mexicana es muy específica, pero, pero hay elementos ahí que sin duda a los que tenemos que aspirar. Yo he evaluado a Pemex prácticamente en los últimos 15 años como funcionario público, desde la academia, como analista del sector privado, ¿no? Como ciudadano interesado en la posición fiscal de mi país. Y siempre he sido muy crítico de las relaciones que existen aquí, siempre lo he visto desde una órbita de incentivos y como dices tú, lo último que deseo es que le vaya mal a Pemex, ¿no? Y más bien lo que yo busco desde mi análisis es promover una discusión más informada y más amplia, ¿no? Porque a veces hay muchos elementos técnicos que se pierden, muchos elementos técnicos que pasan desapercibidos, pero ir entendiendo la complejidad del monstruo que es Pemex ayuda a que la discusión sea mucho más competitiva. Ya, pues bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tus palabras, por tu conocimiento, por venir aquí a enseñarnos. Qué buena clase. Y estaría bueno darle un update en 6 mesecitos, como dices, en enero, febrero, a ver cómo se comportó Pemex y a ver cómo está reaccionando el gobierno federal pues volver a echar una plática así de 30, 40 minutitos a ver cómo ves todo el panorama. Por supuesto, si la memoria no me falla, los resultados del cuarto trimestre se publican a finales de febrero del siguiente año, ¿no? Entonces, a finales de febrero, 28 más o menos, deberían estar los resultados financieros de Pemex ya para todo 2025 y tendríamos más elementos ya para evaluar qué está pasando, cómo va el avance, qué han hecho, qué si han entregado, qué no, y si en el camino hemos visto más de este plan estratégico, estrategias más robustas, anuncios más concretos y expectativas más realistas. Muchísimas gracias, Víctor. Oye, ¿dónde te puedes seguir, escuchar la gente, ver tus puntos de opinión? Mil gracias, Sofía. Al contrario, por las preguntas muy, muy constructivas y retadoras. Fundamentalmente estoy en Twitter, Víctor-Ayala. Tengo un perfil en LinkedIn donde subo algunas cosas un poquito más técnicas. Pero en estas dos redes me pueden encontrar. En Instagram mi cuenta es más personal, pero digo, también subo mucho contenido. Y pues escribo todos los jueves en El Financiero, tengo una colaboración semanal. Escribo ahí de muchas cosas macro, no solo de Pemex. También me pueden leer ahí en la versión impresa y digital. Y también me pueden encontrar en Substack, donde escribo de estos temas. Escribo más en inglés ahí. Me gusta conversar también con otros colegas que les gustan estos temas en otros lados del mundo. Pero encantado de continuar la conversación y mis mensajes directos en Twitter, bueno, X, están abiertos. Entonces, pues, quien guste acercarse y conversar de manera constructiva o polemizar, encantado de seguir la conversación de ese lado. Súper. Pues muchísimas gracias, Víctor. Y nos estamos buscando en aproximadamente 6 mesecitos para dar un update al tema. Esperemos sean buenos, esperemos sean buenas estas intenciones o al menos la narrativa se materialice.
Creo que sí, creo que hay varios elementos para pensar que eso va a ocurrir. Y bueno, pues al contrario, gracias Luis, gracias Sofía por el espacio, por el tiempo y felicidades por la comunidad que han construido aquí en Cifras MX. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.